día de hoy nos encontramos nuevamente como los sábados pasados para escuchar una plática muy interesante. El día de hoy estará con nosotros el doctor Inti Mendoza Hernández, el doctor Ricardo García Nila y Valviana Cortés Espino con el tema que ya habíamos mencionado, prevención de adicciones. Muchas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Comentarles que estas pláticas de formar e incluir se han presentado todos los sábados con una buena audiencia y con estudiantes a los cuales les damos las gracias de haber estado todo este semestre con nosotros, escuchando temas muy interesantes sobre las ciencias sociales también y naturales y cuestiones del universo. Entonces, pues muchas gracias a la secundaria Melbourne, a la preparatoria ICA, a la preparatoria Melchor Ocampo, a la preparatoria Isaac Arriaga, al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias por estar presentes siempre con nosotros, como todos los sábados. A la maestra Tania Madeleine, nuestra directora, que siempre nos ha estado acompañando también en estas charlas. Agradezco mucho también el apoyo del maestro Roberto, que siempre se encuentra presente detrás, detrás de cámaras. No lo vemos, pero hay un gran trabajo eh, atrás de pantalla, ¿no? Que realiza el maestro Roberto y nuestra organizadora, la maestra Erika García. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro Roberto. Gracias a los que nos han estado acompañando por todo este semestre, este trayecto que prácticamente ha sido muy rápido, ¿no? Y que nos hemos llenado de conocimientos y que se nos ha ampliado la visión y sobre todo la motivación en nuestros estudiantes. Muchas gracias. Le damos la palabra a nuestra directora, la doctora Tania, y posteriormente pasamos con nuestros ponentes. Al finalizar, daremos una ronda para preguntas y respuestas. Muchas gracias, adelante y excelente día. Muy buen día, chicos, buenos días, maestros. Agradecerle la atención precisamente a este tema sobre lo que viene siendo las adicciones, a gente experta en el área. Entonces, en este caso, pues a Balbina, que la conocemos de hace rato y que es una de las personas que ha trabajado con nosotros desde ya un tiempo, pues agradecerle la presencia, así como a los doctores Inti Mendoza y al doctor Ricardo García, expertos en la materia, y esperemos aprender mucho y que los chicos entiendan mucho los conceptos que ustedes les van a enseñar el día de hoy. Agradecida con ustedes, bienvenidos a este coloquio que precisamente estamos culminando con ustedes. Hoy es la clausura del evento y será un evento o un tema interesante para los jóvenes. Les agradezco mucho la atención y bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, darle las gracias a la maestra Tania, siempre por el apoyo que nos ha brindado para poder disertar un poco sobre el tema con los muchachos, a la licenciada Erika, que siempre nos está pues apoyando e impulsando, y al maestro Rufino por la atención de la invitación. Les presento a mis compañeros, es el doctor Ricardo García Nila, es médico general, es licenciado en psicología, al doctor Inti Mendoza Hernández, él es médico general y es nuestro experto en adicciones. El objetivo de este tema es que ustedes jóvenes aprendan todas aquellas herramientas necesarias que les permitan en un momento determinado tomar una decisión informada y responsable acerca de lo que es el uso, abuso y principalmente el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Les parece bien si comenzamos? Adelante. ¿Sí pueden ver la presentación ahí?
Sí, ahí se ve Oh, muy pequeñita, pero sí se ve. ah, ok, bueno, la ponemos entonces, vamos a ponerle en presentación. A ver. ¿Ahí la pueden ver completa? Sí. Ok, bueno, empezamos con el doctor Inti. Él les va a explicar un poquito acerca de lo que es el uso y el abuso de sustancias psicoactivas. Cualquier duda, jóvenes, con toda la confianza, pueden preguntarnos, pueden expresarnos todas sus dudas y con toda la confianza, pues estaremos aquí respondiéndolas. Empecemos, chicos. Muchas gracias. Ahí está ya. Buenos días, mi nombre es el doctor Inti Mendoza. Gracias por aquí acompañar a Balbina, al doctor Ricardo Nila y a ustedes por la invitación. Empezar a hablar de adicciones es empezar a hablar de una entidad patológica, o sea, de una enfermedad. No podemos decir que la adicción es producto únicamente del uso de una sola droga, sino de una alteración en la esfera biopsicosocial del individuo debido al tejido social que se ha ido formando con el pasar de los años. Hablar de adicciones es hablar de una enfermedad que no solamente es física, sino también es una enfermedad psicológica y también una enfermedad del alma. Dentro de la adicción, nosotros definimos a la adicción como una enfermedad crónica. Tiene un curso en el paciente que es un usuario compulsivo y repetitivo ante el uso de una o más sustancias. No únicamente se presenta como un único consumo, sino como un policonsumo, pero hay que tener en cuenta que dentro del policonsumo siempre hay una droga pivote. La droga pivote es aquella que le ha causado más daños al paciente y que es la que se vuelve recurrente. Por eso definimos a la adicción como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias nocivas. Tenemos al sujeto que tiene ciertos desencadenantes para desarrollar la adicción. Supongamos una ruptura amorosa, una pérdida de trabajo, que lo hayan expulsado de la escuela o que haya perdido sus padres, X o Y situación. Y entonces recurre al uso de la droga. Entonces, este uso de la droga le va a dar el primer punto, que es el uso. El uso puede venir por experimentación, puede venir también por alguna consecuencia de, como les comentaba, de su esfera biopsicosocial. Y entonces, entrar ahora sí en un consumo compulsivo. ¿A qué me refiero con un consumo compulsivo? A que en el día con día el individuo lo único que intenta es ver la manera de conseguir la forma de cómo seguir consumiendo una droga o varias drogas. Les decía yo de la droga pivote. La droga pivote no es la primer droga que se consume, sino la droga aquella que más causa daño. Y también les decía como definición que esta es una enfermedad crónica. Definimos a toda enfermedad crónica como aquella que es más de 2 semanas y recurrente porque se presentan también eventos donde hay recaídas y son recaídas donde no es una vez, 2 veces ni 3 veces. Hemos escuchado los compartimientos de varias personas con este problema, donde nos dicen que ellos mismos, ¿no? Que ya llevan hasta incluso 50 internamientos, 30 internamientos y son chicos de 20 años. Todos estos cambios que ocurren a nivel cerebral por producto del consumo de las drogas, pues representan consecuencias nocivas. Estos cambios pueden ser de larga duración. Me refiero a que hay muerte neuronal y aparte hay una cosa que se conoce como no neuroplasticidad, sino
cambios neuromoduladores. Me refiero a los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y todas aquellas sustancias que se liberan para tratar de regular el comportamiento y el pensamiento. Entonces, ante una enfermedad como la adicción, el pensamiento y la conducta se van a ver alteradas. Recordemos la adicción entonces como una enfermedad crónica, recurrente, con un consumo compulsivo y que puede llevar a la muerte al enfermo. Vamos a ver la otra. La OMS nos define a la droga como aquella sustancia que es capaz de alterar una o varias de las funciones psíquicas de estas. Me refiero a alterar el comportamiento y a alterar el pensamiento del sujeto, llevándolo a cometer conductas de consumo y conductas compulsivas de un consumo recurrente. Estas sustancias inducen a las personas a repetir su automedicación. ¿Por qué lo pongo como automedicación? Porque usualmente definimos la personalidad del sujeto. Si es una persona que es demasiado activa o que tiene algún trastorno de base, como un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el sujeto no va a buscar sustancias que sean estimulantes, sino va a buscar sustancias que sean depresoras. ¿Para qué? Para que traten de medicar un poco la condición con la que el individuo nace. Si tenemos el otro ejemplo de aquellas personas que son muy ansiosas, no buscan esas personas ansiosas tener un consumo con sustancias estimulantes. Me refiero a cocaína, me refiero a cristal, me refiero a anfetaminas o a metanfetaminas, sino todo lo contrario, a sustancias sedantes, como son el alcohol, las benzodiazepinas, muy conocidas ahora, como el clonazepam, el alprazolam, el diazepam. Entonces, por eso es que nosotros decimos que eventualmente el sujeto comienza por automedicarse. A nivel cerebral, estas sustancias generan una acción reforzadora positiva. ¿Por qué? Porque desencadenan placer. Placer en el área tegmental ventral, en el área límbica y también en el área mesolímbica. Entonces, este proceso que se lleva a cabo primero con el uso, luego con el abuso, luego con la tolerancia, la dependencia, ejercen entonces, no solamente me refiero a la dependencia física, sino a la psicológica, que cuando ya hablamos de una dependencia psicológica, ahora sí hablamos de una adicción. No cuando hay una dependencia física, porque es muy fácil quitar una dependencia física. El sujeto puede estar en un tratamiento intramuros, me refiero a alguna clínica, ahora los famosos anexos, o incluso en un hospital, que es muy poco probable, ya que los 3 niveles de gobierno solamente destinan el 1% de su total de recursos para el área de salud mental y adicciones. Salud mental y adicciones va muy ligado, porque por esto que les comentaba, de lo del trastorno de déficit de atención, hay muchísimas trastornos de personalidad y trastornos psiquiátricos que se asocian con el uso de las drogas, como el trastorno esquizofrénico, o que son trastornos psicóticos, el trastorno bipolar también, el trastorno antisocial y trastornos, el más común, que es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, la dependencia psicológica es la que más nos importa debido a esto que les acabo de mencionar. Entonces, no tiene ninguna implicación médica y si la tienen, pueden utilizarse con fines terapéuticos. Ahora me refiero a lo siguiente. Cuando el sujeto se trata, no se puede
quitar la droga por completo, ¿no? Sino tiene que haber una reducción paulatina de su dosis para que no tengan un síndrome de abstinencia, el cual los pueda llevar a complicar la comorbilidad ya de por sí que ha desarrollado la droga. La comorbilidad que puede tenerse en estos sujetos y que lo hemos mucho visto en los famosos anexos, donde no hay un plan terapéutico en base a una norma, que es la norma 028, ya un modelo, el modelo llamado Minnesota, donde incluimos médicos generales, médicos con especialidades o con maestrías en adicciones. Asimismo, también incluimos lo que son AA, que es Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, y consejería, que son aquellos pacientes que ya llevan un proceso dentro de una clínica y llevan una muestra de abstinencia bastante grande y son integrados como trabajadores de las instituciones y son preparados para trabajar con estos chicos, porque muy cierto lo dicen ellos, que no hay como la palabra del adicto al adicto, pero no del adicto que está activo al adicto que está activo, sino del adicto que ya lleva una recuperación, que ya tiene una muestra de abstinencia bastante prolongada, al adicto que está activo, ¿no? Otra cosa, les decía, pueden utilizarse con fines terapéuticos. ¿Cuándo se utilizan con fines terapéuticos? Cuando tratamos de socavar o tratamos de solventar un poco el síndrome de abstinencia que origina cualquiera de las drogas que ustedes conocen o que son clasificadas dentro de estimulantes, depresoras, alucinógenas y drogas de diseño. Ahora bien, vamos a empezar a hablar acerca del primer toxicólogo que hubo en la historia. Yo tengo un posgrado en toxicología clínica que me lo permitió hacer una carrera trunca en una especialidad de urgencias. Este toxicólogo que de nombre Paracelso decía que todo tóxico depende de la dosis y toda dosis va a depender de la cantidad que se le administra a la persona. Entonces, una cosa es las drogas o la sustancia llamada droga y otra cosa es el tóxico. Por ejemplo, el agua en exceso puede ser un tóxico, el oxígeno en exceso puede ser un tóxico. Y si recordando lo que les decía, para llamarlo droga, tiene que actuar a nivel de sistema nervioso central. El agua, como tal, no actúa en ese nivel, pero sí les podría decir que si hay un aumento de oxígeno, sí va a haber una acción a nivel del sistema nervioso central. Bueno, entonces Paracelso decía que todo en exceso es contraproducente o es también, ocasiona un daño, ¿no? Entonces esto quería decirles que Paracelso es una persona que tiene años que empezó a manejar ya el tóxico, no solamente como la droga, sino como el tóxico en general. O sea, el agua, el oxígeno, e incluso no solamente aquellas sustancias que nos podían generar alguna adicción, sino hasta la comida. Nosotros tenemos no solamente el uso de la droga como aquel desencadenante de un comportamiento adictivo. También tenemos una entidad conocida como ludopatía, que es la adicción al juego, y donde de por medio no existe una sustancia llamada droga, pero sí existe aquello que les comentaba de que hay una recompensa placentera a nivel del sistema nervioso central. Entonces cumple con las características de desarrollar una adicción a nivel psicológico, que es lo que yo les decía.
O sea, puedes tener tú, sí, dependencia física, pero más que la dependencia física, la que nos interesa es la dependencia psicológica. Por eso pongo en ejemplo el caso del ludópata. El ludópata no necesita tener una dependencia física, sino psicológica. Solamente la tiene psicológica. O sea, la adicción al juego le genera un reforzamiento positivo para repetir la conducta sin fijarse en las consecuencias. Hay desencadenantes en el paciente adicto, hay consecuencias, o hay conductas, perdón, que es el consumo, y hay consecuencias que el adicto no las alcanza a ver hasta que ya su problema es bastante crónico, ¿no? Y que, como les comentaba, puede llegar a ocasionar la muerte. Bien lo dicen en los grupos de AA y de Narcóticos Anónimos, que si tú sigues este camino, hay 3 lugares que te esperan: cárceles, hospitales y la muerte. Ok. Decía Paracelso, todo es veneno y nada hay sin veneno. Tan solo la dosis decide que algo no sea venenoso. Esto lo decía en 1493, que fue su nacimiento, y su fallecimiento en 1541. Todavía aplica en el 2021, ¿no? En cuanto a lo de toxicología. Vamos a ver conceptos que son muy claros en esto de las adicciones. El primer concepto a manejar es el concepto de la droga. La droga es entonces aquella sustancia que es capaz de alterar nuestra cognición, o sea, nuestro pensamiento y nuestra conducta. Y entonces tiene una serie de estadios. El primer estadio es el uso. ¿Cómo puede venir el uso? Por la experimentación, ¿no? Por el yo quiero saber qué se siente, yo quiero probar. También si un paciente, el caso de un ejemplo, ¿no? Un paciente que llega fracturado al hospital y se le administra morfina en ese momento. Se le administra morfina y continúa con dosis establecidas y con horario de morfina. A la hora de darle el alta, el paciente se le suspende la morfina. ¿Pero qué creen? Ya desarrolló los receptores para la morfina, ya tuvo una respuesta placentera a la morfina, y entonces va a tender a repetir la misma conducta, o sea, a autoaplicarse la morfina. No solamente entonces vienes con el uso de la experimentación, y no solamente ocurre en las poblaciones más vulnerables, que en este caso son los adolescentes. Puede ocurrir a cualquier edad. O sea, la droga no respeta ni sexo, ni edad, ni ideología, ni credo, ni profesión. Después de haber utilizado la droga, haberla usado y seguir consumiendo la droga, ya sea de manera continua o de manera intermitente, ya no es solamente un uso, ya se vuelve un abuso. Ante un abuso, el lapso de consumo y consumo o entre consumo se va a reducir a un menor periodo. Y entonces ya vamos a estar hablando de lo que es ahora el abuso. Ante un abuso a una misma sustancia o a diferentes sustancias, el cuerpo es muy inteligente, va a desarrollar una cosa que se llama tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Que el efecto que tenía al usarlo al inicio ya no es el mismo. Por lo tanto, tiene que incrementar la dosis para más o menos sobrellevar los mismos niveles a nivel del sistema nervioso central que alteraban las características tanto del pensamiento como de la conducta. Y obviamente les vuelvo a explicar, ante cada uso, siempre va a haber un desencadenante.
hay que ver bien cuáles son los desencadenantes en nuestros chicos, principalmente los que están en un área segura, que un área segura pues también es la escuela, ¿no? Y hay que ver la conducta. La conducta es el consumo de la sustancia y la consecuencia, se los acabo de mencionar, como en el modelo que integra la norma 028 del modelo Minnesota, los narcóticos anónimos y los alcohólicos anónimos mencionan y muy adecuadamente estos tres lugares, ¿no? Cárceles, hospitales y la muerte. Porque si no paras este consumo, las conductas de peligro, las conductas de peligro se presentan como cuáles, como el robo, como incluso el secuestro, como incluso el homicidio. ¿Por qué hablo de todo esto, no? Porque si nuestra conciencia, si nuestra consumo va a estar alterada y entonces la conducta, no nada más de consumo, sino de cómo yo visualizo las cosas, también se va a ver alterada. La tolerancia, les decía, hay que incrementar ya en el adicto el efecto, sí, aumentando la dosis. Aquí, antes del síndrome de abstinencia, está la dependencia. El sujeto llega a sentir que si no consume, no puede realizar sus actividades cotidianas. Desde el simple hecho de ir a la escuela, tomar sus clases, hasta el simple hecho de salir y comprar las tortillas, ¿no? Porque no lo pueden hacer porque ya ellos son dependientes no nada más físicamente, sino como les decía, psicológicamente. Psicológicamente siempre va a estar primero desde que se levantan el pensamiento adictivo. El pensamiento adictivo consiste en me levanto y en lo primero que pienso es en cómo le voy a hacer para obtener la dosis. Ya tengo mi dosis y aún teniendo la dosis, el adicto o el usuario piensa, ¿cómo le voy a hacer para obtener la siguiente dosis? O sea, si se fijan ahí, no hay nada físico, todo es psicológico. Muy bien. La dependencia física, pues, comienza también cuando el paciente empieza a manifestar, si usa estimulantes, él les va a manifestar, pues, que no siente ganas de trabajar, tiene anedonia, que es el hecho de no tener ganas de hacer nada si no se lleva la sustancia a su organismo. Cuando se suspende el uso y el abuso y la tolerancia y la dependencia y se le quita la droga al paciente, viene un síndrome de abstinencia, que también es un síndrome de abstinencia físico y psicológico. El síndrome de abstinencia puede durar desde 4 semanas, en el caso de las drogas más o menos agresivas, hasta 4 meses, como en el caso de los opioides u opiáceos, que son aquellos derivados de la amapola o la conocida Papaverum somniferum, que es la droga de donde se obtiene el opio. El opio, si es más puro, se considera como opiáceo. Si ya está sometido a un proceso de síntesis química, se le considera como opiáceo. Puro es opioide. Bajo una manipulación química, se va a considerar como opiáceo, ¿ok? Entonces, un ejemplo de ello es la heroína. La heroína es un opioide puro. Y otro ejemplo que nos lo venden en la farmacia muy comúnmente, la loperamida, que es para tratar la diarrea, es un opiáceo. El opio a nivel intestinal ocasiona estreñimiento.
por lo tanto, pues frena la diarrea. Antes había un jarabe muy conocido que era la codeína, que era para frenar la tos, y era muy vendido en México. Todavía lo venden en Estados Unidos, pero bajo prescripción médica. Entonces, hay sujetos que tienen dependencia a sustancias como la loperamida. Pero ¿qué sucede con con estos sujetos? Imagínense tomarse un antidiarreico y del antidiarreico, que solo son 2 pastillas cada 8 horas, perdón, una cada 8 horas, 2 de primera instancia, llevarse 15 pastillas al organismo. ¿Qué es lo que va a ocasionar a nivel digestivo? Un hilio paralítico, o sea, el intestino se va a paralizar por completo, pues no va a haber una adecuada movilidad de los alimentos y no van a poder ser evacuados. Entonces, lo que nos define aquí la adicción es la dependencia psicológica y la abstinencia tanto física, pero más aquella psicológica, ¿ok? Espero que estemos quedando en el entendido claro de que para que exista una adicción no es necesario el uso de la droga, en el caso del ludópata, nada más en el caso del ludópata, pero para todos aquellos demás sí es necesario el uso de una droga. ¿Qué tipos de drogas? Se lo repito, estimulantes, que son la cocaína, que son las metanfetaminas, las anfetaminas, que son el MMDA, conocido también como éxtasis, que son el otro tipo de drogas, que son aquellos depresores, como el alcohol, como las benzodiazepinas, los conocidos clonazepam, como la morfina, como la heroína, aquellos alucinógenos, como la marihuana, que antes era considerada como sedante, pero desde hace 2 años ya se clasifica como droga alucinógena. Y también entran dentro de esta los hongos, el peyote, la ayahuasca, el DMT, el ácido lisérgico, que es el LSD, y la dimetiltriptamina, que es la sustancia activa de la ayahuasca, pero ya ha sido sintetizada químicamente. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a otro apartado. Tenemos un sistema que es el CIE-10 y ahorita está el CIE-11, que define al síndrome de dependencia como un trastorno. Hablo aquí de dependencia, no de abstinencia. La dependencia nos dice que son manifestaciones físicas, fisiológicas, de comportamiento y de pensamiento características. O sea, lo que les decía, me levanto y lo primero que pienso es darle la prioridad al consumo de la sustancia, ni siquiera desayunar, ni siquiera llevarme algo a mi organismo que le haga un bien, no, consumir. Hay un deseo fuerte o insuperable de administración. Esto principalmente se presenta en los casos en drogas permitidas como el tabaco. Hay una escala de Fageston que nos dice, tú vas a considerar un paciente adicto cuando el adicto al tabaco se para y en menos de 30 minutos ya se llevó un tabaco a la boca y ya lo está fumando. Antes de prepararse un desayuno, antes incluso de saludar a la familia, él ya está fumando. Entonces, otro deseo que es muy fuerte e insuperable y que define también al síndrome de abstinencia opiáceos es la administración del opiáceo, como el ejemplo que les decía, la heroína. Las recaídas. Hablábamos entonces que la enfermedad de la adicción es una enfermedad crónica, es una enfermedad recurrente, por eso me refería recurrente hablando de las recaídas y que puede ser mortal. Entonces, las recaídas después de un periodo de abstinencia, después de un periodo de desensibilización y una recaída pueden llevar rápidamente al paciente a la muerte.
Hay muy poca literatura acerca de los periodos de abstinencia y de recaída, pero supongamos un sujeto que tiene 3 años, que acostumbraba a administrarse heroína y tiene ya este periodo de 3 años, no va a volver al inicio de donde él comenzó con su problema de adicción. Tú le puedes hacer un historial de consumo y él te puede decir, pues yo inicié con la marihuana, ok, tiene tres drogas ahí, ¿cuál es tu droga de pivote? Le pregunta si él te dice la heroína. Este sujeto no va a recaer con marihuana, sino va a recaer con heroína, pero no va a utilizar una pequeña dosis, sino va a utilizar la dosis con la que se quedó en el momento en que suspendió su abuso. Entonces, es por esto que entre que el paciente se interna y tiene un periodo largo ya de abstinencia y vuelve a consumir, es donde se instauran o se desarrollan más las muertes en los adictos. Entonces, aquí, este periodo de abstinencia lleva a instaurar más rápidamente la, la adicción. ¿Por qué? Porque los receptores están ahí dormidos. Entonces, ante una pequeña dosis o ante una dosis muy grande, pero que no siga un periodo compulsivo de adicción, otra vez se van a disparar sus estímulos. Y entonces va a haber la necesidad de hacer intervenciones ahí. No les digo, hay que volverlo a internar. No, no toda caída, me refiero a no todo consumo después de un periodo de abstinencia tiene que ser otra vez ingresa al paciente, ¿no? A un centro de intramuros. Cada paciente se tiene que individualizar y hacer un tamizaje de acuerdo a los instrumentos que nosotros tenemos para medir el grado de adicción. Ok, la dependencia física es a lo que me refería con lo que hacen los neurotransmisores, que son sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso central para liberar sustancias como la dopamina, como la noradrenalina, como la serotonina, como muchísimos otros más, pero estos son los más importantes. Entonces, la dependencia física, que hoy en día recibe el nombre de neuroadaptación, no es que te hayas adaptado a las drogas, sino que te has adaptado a un sistema donde incluso tu cerebro sufre cambios morfológicos, ya no nada más de muerte neuronal, sino la forma anatómica cambia. Un paciente con un consumo de más de 30 años, pongamos, de alcoholismo, va a tener una atrofia cortical, subcortical del cerebro. En otras palabras, va a tener un cerebro como el tamaño de Homero Simpson, o sea, un tamaño muy pequeño, pues. Va, les digo, neuroadaptando a nuestro cerebro al recibo de estímulos externos, que en este caso son, pues, el ejemplo que les pongo ahorita del alcohólico. Entonces, por eso se ve llevado a la necesidad de mantener niveles determinados de droga en el organismo, desarrollándose este vínculo y este círculo vicioso, ¿no? De recaigo y sigo otra vez con el consumo. Me suspenden la droga, entro en una abstinencia física, la supero y tal vez me liberen antes de que, ya sea de la clínica o del lugar donde se esté rehabilitando, sin tratar el componente más importante, que es la dependencia psicológica. Vamos a la dependencia psicológica y vamos a hablar de un aspecto llamado craving. El craving es
Deseo irresistible de la administración de la droga. Entonces, por ahí les expliqué algunos deseos irresistibles, como el hecho de levantarse y llevarse un cigarro antes de desayunar o hacer cualquier cosa en el paciente con adicción al tabaco o en el paciente con adicción a opioides, perdón, de llevarse la jeringa cargada con la heroína y recibir los efectos placenteros para evitar ¿qué? La abstinencia y para evitar el malestar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las vías de ingreso en el organismo por los distintos tipos de droga? Hay una vía de ingreso que es la inhalada o fumada, que aquí entran distintos tipos de droga, como voy a poner ejemplos, no voy a mencionar a todos, como la marihuana, la esnifada, como la cocaína, la inyectada, como la heroína, la digerida, como la ayahuasca, el peyote, los hongos, la tópica, como los poppers, que son sustancias que se utilizan muy comúnmente en el ámbito gay para relajar los esfínteres anales, y la ludopatía. ¿La ludopatía qué vía de ingreso tiene? Más bien tiene una vía de egreso. El paciente tiene que estar, pues, apostando para poder ganar, alguna apuesta, algún juego, y su vía de ingreso es esa. O sea, el haber conseguido el placer mediante el haber ganado el juego en el que estaba él concursando o él apostando. Muy bien. Les decía ahora de las drogas, de los tipos de drogas. Hay muchos tipos de drogas y los tipos de drogas que les mencionaba, pues los estimulantes, metanfetaminas, cocaína, también por ahí lo que es la piedra, que es un tipo distinto de cocaína, que es cocaína con bicarbonato de sodio, también conocido como crack, las drogas depresoras que son las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, diazepam, diazolam, lorazepam, etcétera. Y también hay drogas depresoras como pues la morfina, la heroína, drogas alucinógenas, aquellas utilizadas por años, muchísimos años atrás, como los hongos alucinógenos, los opiáceos, y otras. Ok. Muy bien. Antes de entrar con esto de consecuencias, me gustaría, ¿cuáles son las pautas para no caer en la adicción? Bueno. A ver, hasta aquí tenemos alguna duda, jóvenes. ¿Hay alguna duda acerca de lo que es lo que son las drogas, lo que es el uso, abuso y abstinencia? No, maestra, todo bien. Ok, miren, ahorita les vamos a dar las pequeñas pautas para que ustedes aprendan cómo no caer en el consumo o que tengan la habilidad de decirle al amigo, al compañero, al vecino, ¿sabes qué? No, muchas gracias. También es muy importante, jóvenes, que ustedes conozcan que hay drogas lícitas e ilícitas. ¿Qué quiere decir? Las drogas lícitas son el alcohol, el tabaco y ciertos medicamentos, los cuales son controlados. Las drogas ilícitas son las que aquí nuestro especialista, el doctor Inti, les comentó, que es como la heroína, la cocaína, todo ese tipo de sustancias. También hay que tener muy en cuenta, jóvenes, que existen ciertos condicionantes de la salud, pero estos condicionantes no determinan el consumo. ¿Qué quiere decir? Los condicionantes se refiere al lugar donde viven, donde se desarrollan, su entorno en el que ustedes nacen, crecen y realizan todas sus actividades. Pero esto no condiciona o no determina el hecho de que ustedes puedan caer en alguna adicción. Ahora sí que tenemos el poder de decisión y de elección. Yo elijo, yo decido. Entonces, es bien importante que ustedes tengan esta parte
También evitar todos los factores de riesgo por factores de protección. ¿Cuál sería un factor de riesgo? Los amigos. A lo mejor tengo un amigo que fuma o que toma alcohol o que consume alguna otra sustancia, pues tal vez no le dejo de hablar, pero sí trato de evitarlo un poquito y de no juntarme mucho con él o de no caer en sus mismas actitudes o en sus mismos, sí, en sus mismas actitudes. Y los factores de protección sería el deporte, la buena lectura, tener mucha comunicación en casa con los papás, los hermanos, en la escuela, tener el círculo de amigos pues sanos y afines a cada uno de nosotros. También podría ser otro factor de protección el hecho de que ustedes practicaran algún deporte, que les gustara el arte, la recreación, toda esta parte donde ustedes puedan desarrollarse de una forma sana, que les pueda en un momento determinado tener todas aquellas herramientas necesarias para que ustedes puedan salir adelante y ser unos adultos productivos y sanos. Más que nada es esta parte. Ahorita el doctor Nila les va a dar esas pequeñas herramientas o esa pauta para que ustedes no caigan en el consumo o por lo menos tengan las formas de cómo decir, ¿sabes qué? No, muchas gracias. No quiero, porque también esto es bien importante, jóvenes, tenemos que aprender a ser asertivos y la asertividad es parte de tomar nuestras propias decisiones y decir no. Tenemos que aprender a decir no quiero, no me gusta, muchas gracias. Entonces, les dejo al doctor Nila para que les pase esas pequeñas pautas. Jóvenes, nuevamente buenos días para todos. Me es grato poder estar con ustedes y aportarles un poquito de nuestros conocimientos. Comentarles que ahorita ustedes están en un proceso aún de formación. Aún son personas jóvenes, personas que están apenas en maduración mental y que por ende nos puede llevar ahora sí que a hacer cosas que nos pueden traer problemas a la salud y algunas otras situaciones. Decirles que existen diferentes formas o diferentes situaciones que nos pueden llevar a lo que es una adicción. Y quiero hablarles un poquito acerca de esto, ¿no? La compañera Balbina mencionaba algo muy importante, que tenemos que tener una comunicación asertiva, sobre todo cuando existen, ahora sí que alteraciones disfuncionales en una familia. En la actualidad tenemos una situación muy común que es la desintegración familiar. Decirles que, por ejemplo, los matrimonios ya no son matrimonios duraderos como los de antes y que existe una desintegración familiar donde, por ejemplo, hay separación de papá y mamá y por ende también hay separación con los hijos. Por tal motivo, pues hay un tipo de abandono. Este abandono pues es de desamparo, de descuido, de renuncia o alejamiento, ya sea de uno o ambos cónyuges con lo que es el hijo en común, lo que nos puede llevar ahora sí a lo que es un padecimiento o caer en algún tipo de adicción. Existen también algunos otros factores también que nos pueden llevar, como es la muerte, la migración, etcétera, 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 que son de los problemas más comunes o más cotidianos, lo que nos puede hacer caer en lo que es algún tipo de depresión. Como ustedes lo saben, por ejemplo, la depresión, pues es un estado ahora sí que de tristeza inmensa, donde, por ejemplo, nos lleva a algunas otras situaciones como pérdida de interés, de sentimientos de culpa, cansancio, alteraciones del sueño o falta de concentración. Es importante mencionar que, por ejemplo, cuando existe algo de depresión, una de las principales características es la alteración del sueño. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros estamos tristes, lo que queremos hacer es desconectarnos del mundo y olvidarnos de todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a intentar dormir y dormir y dormir y dormir. Entonces, para bloquear ahora sí que esa sensación de sentimiento, de tristeza, de pérdida, etcétera, 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 para nosotros olvidarnos de todos esos problemas. Entonces, esta situación nos puede llevar a tomar ahora sí que un camino erróneo, un camino malo, por así decirlo, y que nos puede dar alguna alteración tanto física, espiritual, o como lo decía nuestro especialista, el doctor Inti, o sea, una alteración del alma, ¿no? Como él mismo lo refería. Esto a su vez, por ejemplo, la depresión está muy ligada con lo que es la ansiedad. La ansiedad, pues, no es otra cosa que una preocupación, son miedos excesivos, o sea, es una sensación de que algo malo nos puede pasar y que a su vez, o por ende, nos da también diferentes alteraciones físicas, como taquicardia, se nos acelera lo que es el corazón, y no precisamente por estar viendo al novio o a la novia, ¿verdad? Sino porque es una alteración, ahora sí que todo lo contrario. Podemos tener ahora sí que una respiración agitada, sensación de peligro inminente,
una sudoración excesiva, puede ser perlada sobre la frente, una sudoración en lo que son las manos, pero lo más importante es que uno quiere salir corriendo, que uno quiere abandonar, quiere uno trasladarse a otro lado, quiere estar en otra situación. Entonces, esto nos puede hablar también de lo que es la ansiedad. Es importante comentarles ahí que caminos, ahora sí que buenos y malos existen muchísimos, pero muchísimos. Entonces, decirles que para tratar de evitar caer ahora sí que en la drogadicción y todo eso, necesitamos tener primero que nada la unión familiar, la unión, o sea, primero la comunicación asertiva, como decía la compañera Balbina, entre lo que es el padre y la madre, que nos inculque valores, que sepan cómo corregir, no cómo castigar, sino cómo corregir al hijo, dándole ahora sí que el ejemplo, dándole ahora sí que la pauta, para que éste pueda discernir entre el bien y el mal, tener ahora sí que normas morales y éticas que se crean desde lo que es el hogar. Pero si, por ejemplo, por X o Y motivo, como les decía, estamos ahora sí que en una época donde los matrimonios son desechables, donde todo lo se tira a la basura, pues no nos queda otra más que activarnos nosotros. Lo bueno es, por ejemplo, que ustedes se siguen preparando, que tienen la capacidad, ahora sí que en conocimiento y demás, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, primero que nada, platicar con nuestra familia, hacernos sentir en confianza y demás, aunque estén o no estén separados, y ocupar nuestra mente en actividades como el ejercicio, la pintura, la música, la danza, etcétera, 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 donde ustedes se pueden sentir bien. Algunos se pueden sentir bien leyendo un buen libro, otros tomando un buen café, otros viendo una buena película y todo, pero sí tratar de evitar así, que ambientes contaminados, ¿no? Como lo decían mis compañeros, en lugares, ahora sí que estar en lugares donde podemos caer, donde se puede conseguir con mayor facilidad lo que son este tipo ahora sí que de drogas lícitas o ilícitas. Entonces, como comentario final, nada más desde mi parte, desde mi aspecto psicológico, pues si ustedes tienen alguno de estos sentimientos, como que estamos hablando de depresión, de ansiedad, de desintegración familiar, pues que se acerquen con algún profesional. Y si no es con algún profesional, pues se pueden acercar incluso hasta algún tipo pues ahora sí que de algún tipo de pastor o sacerdote o en el ámbito religioso, ya que también esto nos puede ayudar a salir un poco de esta situación. Sin embargo, pues yo le reitero, ¿no? Cuando existe algún tipo de depresión, de ansiedad y todo eso, necesitamos dos tipos de atenciones. Una, tratar de medicar lo que es el paciente desde el ámbito psiquiátrico o médico general. Y número dos, recibir atención psicológica para tener un mejor desempeño. Entonces, si tiene ahorita alguna duda en esta situación, pues con todo gusto los pueden atender. Les regreso nuevamente al doctor Inti, ahora sí que nuestro adictólogo estrella. Chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Con toda la confianza del mundo nos pueden escribir aquí en mensajito o también abrir su micrófono y preguntar. Recuerden que no hay pregunta tonta. Nosotros aprendemos de ustedes también y sus preguntas ahora sí que enriquecen el conocimiento que tenemos. ¿Hay alguna pregunta, chicos? A ver, Tania, adelante, por favor. Pues yo como siempre dando la puta a mis muchachos, porque son muy tímidos. Ay, maestra. Creo que... Bueno, esta es la edad justamente que queremos comentar y me gustaría que ustedes adentraran al tema de que esta es la edad en que los jóvenes son muy vulnerables a las adicciones y empiezan más que nada con retos o por modas. Por ejemplo, el caso de que no te tomas una cerveza y ahora se toman toda la caja y le siguen y no tienen control. Y empiezan con la cerveza y ahora se siguen con otro tipo de alcoholes mucho más rudos. Incluso hasta casos de alcoholes adulterados que son de la peor refinación y lo están consumiendo. Después también empiezan con el cigarro y el cigarro va llegando a la otra. Y ejemplo, tenemos muchos casos así y nuestros niños lo ven así como si fuera algo muy normal, muy cotidiano. Y algo que también me gustaría ver, las modas, porque luego se ponen de moda muchas cosas que lo ven como si fuera algo común también, y lo noto ahora por la onda de la ayahuasca, porque es una moda. O sea, todos quieren tomar ayahuasca, y digo, bueno, qué tan complicado sea eso, igual como estuvo de moda el éxtasis, y como ellos se dejan guiar por lo que le dicen los amigos, o por lo que le dicen
otras personas que se van a sentir bien con esto, pues sí me gustaría que adentraran un poquito en eso de las modas y qué es la edad en que ellos son muy susceptibles para, pues, para dejarse llevar por este tipo de cuestiones. Les agradezco. Eso es muy importante, maestra Tania. Desafortunadamente estamos en una sociedad inmersa en estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Es esta forma de que nos bombardean en la televisión, en los medios de comunicación, en las revistas, de cómo tenemos que ser. Cómo tenemos que ser para que seamos aceptados. En el entorno educativo se da mucha esta parte de las modas, desde la forma en que vestimos, en que hablamos y en la que nos comportamos. Es aquí donde entra la importancia de tener una autoestima alta, donde nuestro entorno familiar tengamos la confianza, donde tengamos esas bases de asertividad muy bien fundamentadas, porque al final de cuentas ustedes están en una etapa un poco complicada. Es la etapa más hermosa del ser humano, pero también es la etapa más complicada, donde ustedes andan en la búsqueda de su propia identidad. Entonces, y son presa fácil, lo que bien decía la maestra Tania, para esta parte de las modas, son fáciles ustedes de ser influenciados. Entonces, es aquí donde ustedes tienen que poner en práctica todos esos conocimientos y todas las pláticas que les han dado en este coloquio, que realmente es bastante asertivo lo que está haciendo la maestra Tania junto con la maestra Erika y otros miembros de la universidad. Para que ustedes tengan todas esas herramientas necesarias, que sepan que ustedes están en ese proceso de conocimiento, están en ese proceso de aceptación de ustedes mismos y donde están formando tanto su pensar, su sentir, su actuar y que no se dejen influenciar. Las modas desafortunadamente están presentes en todos los ámbitos y en el entorno educativo es algo muy visible, porque de repente nos juntamos hasta en grupitos y los grupitos de amigos se juntan porque son con los que nos sentimos identificados. Acerca del tema de la ayahuasca, a ver, doctor Inti, explíqueles un poquito a los muchachos por qué la moda y realmente cuáles son los efectos dañinos más allá de tal vez buscar o de ellos creer que van a estar a la moda, sino más bien todo el daño que se ocasionan ellos mismos. Sí, hablando de la ayahuasca, está de moda aquí en Morelia. Podemos hablar de modas, ahorita eso lo voy a tomar aparte, pero en cuanto a la ayahuasca tiene un componente que mencioné también aparte que se llama DMT, es dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina origina un viaje psicodélico. O sea, están aumentadas las percepciones visuales, táctiles, sensoriales, y entonces hay, aparte de ello, un ritual donde esta droga proviene de Sudamérica, de una región llamada Putumayo, que es una región de la selva donde está Colombia, está Brasil y parte de Perú. Entonces, como tal, es una moda aquí, pero ha sido utilizada en durante muchos años en las culturas sudamericanas. Ahora, el Hospital Ramón de la Fuente tiene un programa con ayahuasca para tratar enfermedades mentales y para tratar adicciones. O sea, acá el ritual de la ayahuasca es llevar un taita, que es, digamos, vamos a hablarlo así como el chamán, el hechicero, donde durante el ritual están cantando ¿cómo se dice? Los sonidos propios de las comunidades de la selva. Entonces, hay un periodo de purga durante la ingesta que es un vómito incontenible donde se dice que se está purificando el alma y donde hay también una estimulación de todo el tubo digestivo
por lo cual también hay episodios de diarrea. Bueno, si hay una persona que nunca ha consumido ninguna droga y acude a una experiencia de ayahuasca, es como el mismo caso de las drogas alucinógenas, o sea, si nosotros no sabemos qué carga genética tenga, o sea, si sea alguna persona predispuesta para desarrollar algún trastorno mental. Yo les comentaba que, o no sé si los comenté, la marihuana es una sustancia que en los últimos casos, en los últimos tiempos, desarrollado enfermedades psiquiátricas, principalmente la esquizofrenia, ha aumentado en el triple, perdón, del 2011 a la fecha, en casos positivos para los distintos tipos de esquizofrenia. ¿Por qué? Por ser una droga alucinógena. Entonces, este componente del DMT, la ayahuasca y traer al taita y tocar música de Sudamérica con cantos también de los pueblos indios de allá, se presentan como una opción muy tentadora para los jóvenes. Pero les voy a decir una cosa, ni el taita tiene conocimientos médicos, ni el taita ha estudiado lo que son nuestro tipo de población. Es un tipo de población muy diferente a la que viven los indios nativos de Sudamérica. Entonces no se puede comparar lo que la esfera biopsicosocial de nosotros, los citadinos, tiene a lo que Sudamérica es. Entonces, ahora, no es una droga, digamos, de moda, porque ya aquí en la ciudad ya tiene más o menos unos 8 años que se viene dando todo esto, pero drogas de moda son aquellas llamadas drogas de diseño. Las drogas de diseño son el crocodile, son los poppers, son la burundanga, son la flaca, que son drogas muy autodestructivas porque son químicamente sintetizadas a base de sosa cáustica, baterías perdón, lo que queda de la batería de tanto de carro como de ácido, gasolina, queroseno, sosa cáustica, organofosforados, que son aquellos que se utilizan para fertilizar, raticidas. Entonces, si del cristal, que es una droga totalmente ahorita que es la droga de moda en los jóvenes, porque es una droga muy accesible y muy barata, pues. O sea, en todos los lugares se consume, se consigue y se consume. Esa sería la droga que yo le podría decir es una droga de moda. Una droga como la ayahuasca primero, es costosa, el ritual. Segundo, es una sustancia que no es cultivada aquí en México. Y otra situación, la ayahuasca está siendo probada en el Instituto Ramón de la Fuente como una terapia alternativa al consumo de sustancias, pero con profesionales, o sea, con psiquiatras, también sí con gente que conoce el ámbito de lo que es la ayahuasca, como los taitas, pero que no entran los taitas ahí, ¿no? Solamente no es dirigir un ritual, sino abrir la experiencia para que el sujeto pueda externar todo lo que está viviendo. Entonces, drogas de diseño, como las que les mencionaba, son las drogas más dañinas que tenemos en este momento. La flaca es aquella droga llamada la droga de los zombies, que es
que es como el cristal, pero todavía la rebaja de la rebaja, más productos tóxicos. Entonces, otra droga es el Crocodile, que es la rebaja del opioide con metanfetaminas y que ocasiona que carcoma, es inyectada y que ocasiona que carcoma los tejidos, desde los más superficiales hasta los más profundos y que llegan incluso al hueso. Entonces, drogas de moda en los jóvenes son aquellas como el éxtasis, el LSD, etcétera, que son drogas usadas en las fiestas. Entonces, todo tipo de droga trae consecuencias, ¿no? Y nosotros no sabemos tampoco al momento de decir, este paciente tiene un trastorno de consumo de sustancias, porque nosotros no decimos, el paciente es adicto a estimulantes, no, sino la patología como tal, como la define el trastorno, el DSM, perdón, en este caso el 5, son trastornos de consumo de sustancias y su apellido, estimulantes, depresoras y etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de drogas de diseño todavía no entran dentro del DSM, solamente se mencionan, porque aún no se conocen los efectos a grandes rasgos de qué es lo que ocasionan. Sin embargo, están matando muchos de nuestros chicos y drogas de moda son aquellas drogas, les digo, que son utilizadas para las fiestas, para los raves, para los antros, etcétera, ¿no? Así que jóvenes, como dicen por ahí, lo mejor de las cartas es no jugarlas. Ahorita el doctor mencionó algo muy, muy cierto, todos los alucinógenos, marihuana, esta droga de la que hablábamos, puede ser un desencadenante para las enfermedades mentales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y pues lo mejor de esto es no probar, que ustedes se informen y conozcan, que si tienen alguna duda, alguna inquietud, se acerquen a algún profesional, ya sea algún maestro de su escuela, a sus padres, algún doctor, psicólogo, alguien que ustedes le tengan mucha confianza y le puedan externar sus inquietudes. Más que nada eso, que ustedes aprendan a no quedarse callados y ya expresarse. Jóvenes, ¿hay alguna duda? Maestra Tania, alguna pregunta, alguna duda que tengan, alguna sugerencia que nos hagan aquí a los tres también, es muy bien recibida, por favor. Hola, Ligerica. Bueno, en lo que se animan los chicos, porque sí, yo siento que les da pena hablar o andan inquietos, otros empiezan a animarse. En relación es que no sé cómo plantearlo. Los jóvenes, cuando se van a sus fiestas y a sus eventos, como lo acaban de mencionar, empiezan con... Es que no me quedó, no se quedó claro, sino que no sé cuáles son las estimulantes y cuáles las depresivas, pero jugar con las dos. Por ejemplo, que tomen una droga estimulante y luego algo depresivo, ¿qué les pasa? Porque en el desconocimiento puede pasar muchas cosas. A ver, Dante. Ahí se lo explico, Emilia. Si toma una droga depresora y una droga estimulante, antagonizan los efectos. O sea, supongamos que alguien se mete cocaína y esa es una droga estimulante. Estimulante quiere decir que activa el sistema nervioso central, o sea, nos pone más atentos, nos quita el hambre, nos quita el sueño. Depresoras quiere decir todo lo contrario, nos da sueño, nos baja la frecuencia cardíaca, no, al contrario a la estimulante, que ya lo había mencionado el doctor Nila, aumenta la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial, etcétera. Y los depresores, pues todo lo contrario. Entonces, sería estar jugando con nuestro sistema nervioso central, con la autonomía de nuestro sistema nervioso central. O sea, sería estar en una escalada, como una especie de avalancha, pues, estar haciendo esto, ¿no? ¿Qué puede desencadenar esto a nivel ya físico?
una situación que se llama disautonomía. La disautonomía es entonces la desregulación del paciente. O sea, tú tienes a tu paciente intoxicado y te puede presentar picos de hipertensión arterial, pero de repente se te baja la presión, después picos de taquicardia y después picos donde baja el latido cardíaco, temperaturas altas y luego no temperaturas bajas, pero ahí sí no se meten los depresores tanto con la temperatura. Pero te voy a poner un caso muy particular. Hay chicos que se inyectan cocaína o cristal y se inyectan una droga también muy potente que es la heroína. La heroína es un depresor, o sea, te va a dar sueño, te va a disminuir la frecuencia respiratoria, el latido cardíaco, te va a hipotensar. Entonces, tú la mezclan con heroína o la mezclan con las anfetaminas y entonces esto lo único que va a hacer, porque se las inyectan juntas, es que va a aumentar el efecto tanto de una como de la otra. Aquí no se van a antagonizar, sino el efecto va a aumentar. Entonces, pero estamos hablando de que la vía de entrada es una vía de entrada venosa. Entonces, y le estás metiendo otra vez, vamos a qué es lo que se le mete cuando se utiliza un estimulante tipo anfetamínico. Pueden ocurrir también ante estas situaciones las psicosis inducidas por sustancias, que son una despersonalización, que es una despersonalización del individuo, o sea, no saber quién es, no saber en dónde está, no saber el día, no saber su nombre, no saber el lugar donde se encuentra, más aparte, generar alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, sensoriales. Entonces, desencadenar estos procesos de psicosis inducidas por drogas son procesos donde lo que queda aquí es desintoxicar al paciente y en dado caso de que no se pueda desintoxicar en un brote psicótico, porque un brote psicótico tiene la especificidad de que debe de durar más de 20 días, pero menos de 30 días. Entonces, imagínense tener un sujeto intoxicado en casa, donde ese sujeto esté viendo alucinaciones visuales y auditivas y que las alucinaciones auditivas te digan, usualmente no son nada agradables, ¿no? Son alucinaciones donde las voces le dicen al individuo que se haga daño o que haga daño a los demás. Entonces, es de ahí la importancia que nosotros manejamos también con el uso del tratamiento psiquiátrico. O sea, el hecho de mezclar bastantes drogas de distintos efectos estimulantes, alucinógenos, o tener un policonsumo de más de 7 sustancias en un periodo crónico, hace que en un periodo de más de 5 años no se pueda lograr en él o no sea un plan objetivo lograr una abstinencia completa. Entonces, nunca vamos a poder desintoxicar a este paciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a empezar a desarrollar enfermedades ahora de tipo orgánico. ¿Qué enfermedades de tipo orgánico? Las que les decía. Hay varios tipos de psicosis, no nada más aquellas inducidas por sustancias. Como, ¿qué es psicosis? La más común y la que más se ha asociado y a una droga que no es, que los muchachos consideran pues
fue nada más marihuana y no, pues no hay problema, pues la marihuana no causa nada. Pero es la droga que más en los últimos 5 años nos ha demostrado que más problemas como la esquizofrenia ha desencadenado. Entonces, el hacer un uso de un policonsumo, hablo de más de una sustancia y de menos de 7, desencadena problemas no solamente psicológicos, sino psiquiátricos. Espero me haya dado a entender, maestra. Sí, muchas gracias, muy claro. Sí. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿O damos por terminada la sesión? Ustedes indíquenme. Hola. Bueno, yo quisiera hacer un comentario con respecto a esta parte de la cuestión de las drogas, ¿no? Y recurrir un poquito también a lo que en un principio mencionaba el doctor sobre Paracelso, ¿no? Que decía que todo pudiera ser tóxico dependiendo de la cantidad de sustancia, ¿no? Que se maneje, hasta el agua y el oxígeno. Entonces, digamos que esta es una parte de la química, a lo mejor que pudiéramos utilizarlo como una espada de doble filo, porque lo podemos las drogas se pueden utilizar algunos medicamentos y todo esto para cuestiones benéficas, lamentablemente, pues se le dan un uso indebido, ¿no? Un uso que decía Paracelso, que dependía de la cantidad exagerada, ¿no? Entonces, eso es, yo sobre todo quisiera retomar otro aspecto también importante. Bueno, esta es la parte de la química, ¿no? Y la otra parte que quiero retomar o mencionar es acerca de que a veces como profesores, y yo soy profesor de química de la prepa, que me han dado ahí la oportunidad, se presentan muchos jóvenes y a veces a lo mejor no tenemos a lo mejor esa capacidad de ver que traen algún problema o no tienen la confianza probablemente, ¿no? Y entonces se vuelven presas fáciles de las drogas, de la moda, de los amigos o del medio ambiente, o incluso, como se mencionaba también, de problemas familiares. Y a veces lo desestimamos, a veces decimos, no pasa nada, es por flojera, que no quiere hacer las cosas. Y yo creo que debemos de tener un poquito más de apertura, de ser más conscientes y a los chicos invitarlos, si ustedes tienen ansiedad, si sienten que están muy tristes, solos, etcétera, pedir ayuda, platicarlo con los amigos, con alguien de confianza, con un profesor con el cual ustedes tengan a lo mejor un poquito más de confianza. Tenemos en la preparatoria también personal que se dedica a esta cuestión, ¿no? Por ahí a lo mejor me estoy adelantando un poco a las palabras de la maestra, de la directora, pero bueno, no quisiera pasar pues esta parte desapercibida. Entonces, pues me gustaría mucho que lo tomen en cuenta y sobre todo la parte que mencionaban para evitar las adicciones. Vivan el presente, hacer deporte, apasionarse por la literatura, amar mucho la literatura, la ciencia, tener amigos, ir al cine, ver películas. La vida es muy hermosa y hay que vivir el presente. Yo me quedaría con eso. Muchas gracias, doctores. Si algún chico quiere hacer algún otro comentario, adelante. Si no, le daríamos la palabra a la maestra Tania, la doctora Tania, perdón, para que nos dé algunas palabras para finalizar esta charla y a los doctores también. Antes que nada, me gustaría hacer un último apunte, un último comentario. Nada más comentarles que de acuerdo a la literatura se dice que tenemos alrededor de 100,000 millones de neuronas en el sistema nervioso central, todo ser humano. Comentarles que el hecho de consumir algún tipo de droga lícita o ilícita nos da alteraciones también aquí. Se dice que normalmente tenemos ahora sí que un promedio de muerte de 50,000 neuronas por día cuando no se consume ningún tipo ahora sí que de algún tipo de droga. Cuando se consume algún tipo de droga tenemos hasta la pérdida de 100,000 neuronas muertas. Muchas veces también es por eso el dolor de cabeza y alguna otra sintomatología. Recordemos que también si no tenemos la cantidad necesaria de neuronas en el sistema nervioso central, estos dejan de conectarse entre una y otra y empezamos a tener alteraciones en la conducta, ahora sí que nuestros comportamientos mentales. Es por eso también importante que tomen en cuenta qué es lo que están haciendo con su cuerpo, jóvenes, y a dónde quieren ir, porque esto nos puede dar también muchos problemas, muchos padecimientos mentales.
Por eso yo nada más quisiera invitarlos a tomar un poquito más conciencia y que sepamos ahora sí discernir entre lo bueno y lo malo. Por mi parte, pues yo les agradezco mucho ahora sí que la atención, el hecho de vernos acompañados hasta el final, compañeros. Así es, como bien lo comenta el maestro Rufino, jóvenes, es bien importante que ustedes, en nuestro alrededor siempre va a haber a alguien a quien le tenemos mucha confianza. Puede ser mamá, papá, hermano mayor, o algún maestro, alguien. Lo importante es que no se queden callados. El maestro Rufino dijo algo bien importante. Ellos como maestros están ahí presentes, pero son tantos los alumnos que de repente tal vez ellos no puedan ubicar o no tengan a lo mejor el tiempo suficiente para detectar si alguno de ustedes chicos tiene algún problema. Entonces es bien importante que ustedes se acerquen a ellos y más si tienen una área de psicología, que se acerquen, que no les dé pena. Tenemos que dejar también bien presente que la adicción no es una cuestión de vergüenza, no es un vicio, es una enfermedad. Y no dicha por nosotros, sino dicha por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no lo vean como un problema de vergüenza, véanlo como un problema de salud. Recordemos también que la depresión es una enfermedad. Entonces, jóvenes, yo los invito a que si tienen algún problema en casa, que porque también las adicciones se dan en casa y el problema adictivo viene de casita, que ustedes vean en la escuela ese parteaguas donde puedan expresarse, donde se sientan acompañados y donde sientan el apoyo, que no están solos, que si tal vez en casita no hacen mucho aprecio o no hacen mucho caso de ustedes, puedan acercarse con algún docente, con algún psicólogo y que ustedes le expresen su sentir y su pensar. Aquí lo importante es que no se queden callados, y que no, ahora sí, que no quieran que un amigo les resuelva sus dudas, porque tal vez el amigo está peor que ustedes. Entonces, es muy importante esta parte. De mi parte sería todo. Decirles que nosotros estamos en la cuestión, en la coordinación de prevención de adicciones aquí del Ayuntamiento de Morelia. Igualmente estamos para servirles cualquier duda, cualquier situación. Estamos con mucho gusto ahí para ahora sí que tenderles la mano, por de alguna forma decirlo. Sería todo de mi parte. Doctor Inti. Agradecerles también la atención que nos han prestado y muy asertiva las preguntas que nos hicieron los profesores. Nos dan la pauta para nosotros también aprender de ustedes y también saber las inquietudes que tienen, ¿no? Las inquietudes que tienen y como dice Balbi, o sea, y para todos los chicos, hay una solución. Hay una solución y esta solución no es la droga, sino el alejarse de esto, ¿no? Nosotros estamos en el departamento de adicciones, ya tienen el contacto de Balbi, podemos hacer ahí algunas intervenciones con ustedes ya más adelante o en el transcurso donde ustedes nos comenten, hacer tamizajes. Nosotros no sabemos si tienen el problema, pero podemos decirles que si ustedes conocen a alguien que tenga el problema, llevarles esta información y decirles que hay centros, que hay lugares certificados y que está el departamento de adicciones en el municipio en donde se les puede ayudar. Y esperemos que nos podamos seguir viendo pronto y agradecerles por la invitación. Más agradecemos nosotros, en serio. En honor, obviamente, a su maestro, el doctor Sergio Rojas, que es el que dio la pauta a la relación con la escuela, pues ustedes son los expertos. Y agradecemos precisamente el hecho de ofrecernos su actividad para los jóvenes de la dependencia, porque son los que nos han enseñado muchísimo. Veo que dejó buena escuela el doctor, saben lo que están diciendo y haciendo, y están motivados con los estudiantes. Y pues yo nuevamente agradecerles a ustedes, a ti obviamente por haber estado en contacto con nosotros desde hace ya un buen rato, y pues darle la bienvenida a los doctores que amablemente el día de hoy están sacando este tema el día de hoy,
al doctor Inti y al doctor Ricardo, agradecidas también con ustedes por la facilidad con que nos demuestran esto. Y pues a los chicos, nada más terminar con ustedes diciéndoles, es muy fácil entrar a este mundo de las drogas y de las adicciones, pero es muy difícil salir. Entonces, se requiere la ayuda y hay que buscarla si alguno de ustedes tiene algún pariente, pues tenemos el apoyo de este departamento de adicciones. Muchas gracias y le dejo al final a Erika porque es la coordinadora del evento. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues gracias, jóvenes, maestros, y pues muchas gracias a ustedes que nos hicieron, nos compartieron, y esperemos que no sea la última, sino que sean muchas. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.